Te presento la catufra margariteña. Es una piragua que está hecha representando todos los elementos básicos que tenían los piraguas para la época. Pudiéramos decir que tienen el tren, las ostras, los arpones, tiene su garapillo, las conchas autotumas para achicar el bote porque no había bomba eléctrica, tiene su nasa, su timón que fue hecho con roble, digamos que tiene su ancla también, su razón, su ancla. Nos sentimos muy orgullosos de también y felicitar a todas los participantes muestran hoy estas creaciones maravillosas, al Museo Marino, a la Fundación del Mar, a Reto Caribe, gente del Museo Narváez que también nos ha prestado la colaboración, han tenido la gentileza de impulsar toda esta muestra itinerante. Desde el Museo Marino de Margarita le damos pues la bienvenida, porque ir al Museo Marino de Margarita en Boca del Río es tener contacto con el mar, tener contacto con todo lo que son, con las embarcaciones, con las artes de pesca, con todo lo que se rodea y está en ese piélago marino. Quien viene a Margarita y no conoce el museo, no conoce de Margarita. Las bahías de Margarita, la bahía de Juan Diego, la bahía de Por la Mar, la bahía de Pampatar, eran, inclusive, vamos a seguir aquí ahorita para que vean las fotos que hay, más de 100, 150 veleros en las bahías. Y por favor, los invitamos a conocer el Museo Marino de Margarita, doctor Fernando Servigón, porque a Fernando Servigón, Margarita y Venezuela le deben mucho. Muchas gracias y bienvenidos. Ustedes verán que todas estas piraguas, todos estos veleros tienen una característica que las hace muy similares, y es porque el objeto era simular la piragua margariteña. Creo que era muy importante que todos ustedes entiendan el detalle, el tiempo y la minuciosidad que requiere cada una de estas obras. Uno cuando ve los barcos terminados los ve bellos y se sorprende. Sin embargo, cuando tú ves el proceso, yo quiero que entiendan rápidamente de qué se trata. Estas embarcaciones no son algo que parece un barquito. Estas embarcaciones son exactamente lo que es un barco grande hecho a escala. Todas estas embarcaciones empiezan por un plantado de una quilla que viene aquí, le ponen su roa, le ponen su codaste, empiezan a colocar planes, cuadernas maestras, las tiras que vienen por los lados para darle la forma del casco. Todas estas embarcaciones pasaron por este proceso. La embarcación justo antes de ponerle toda su tablamentación. Esta es la misma embarcación ya pintada, que evidentemente estéticamente es muy agradable, pero de alguna manera esconde lo que el ojo no ve, ese corazón que tiene puesto esa embarcación en la fabricación. Cada una de estas embarcaciones en sí es una obra de arte, sino también es una tradición muy bella. Yo diría que todos los artesanos que presentaron sus embarcaciones tienen tradición de carpintería de Ribera, de marinera, en muchos casos. Aquí hay 3 generaciones de carpinteros de Ribera, y es mucho lo que se estila en la carpintería de Ribera. Son cosas que vienen ancestralmente derivándose, heredando una generación tras otra. Todas fueron fantásticas. Yo sencillamente quisiera que tuvieran ese poquito de información para que puedan ver las piraguas de repente de una manera más a fondo, más de corazón, más que con el ojo. Así que bueno, muchísimas gracias, que disfruten la muestra. Sí, Fundación Museo Marino, Argentina, y a la alcaldía del municipio de Benicio Macanao, por permitirnos pues, venir hasta acá y compartir un rato con ustedes. Sean todos bienvenidos los visitantes que vienen a este sitio a degustar, a ver un arte milenario prácticamente. Izaki y
las cuadernas y los planes son de pino y contraenchapado. Les cuento que no es fácil hacer esto, un poco complicado. Y sobre todo la cuestión de los recursos, la madera no se consigue tan fácil. Y tuve que ir probando cuál era la madera que más se adaptaba, que más resistía, porque poner los clavitos allí no es fácil. Entonces trabajé con pino y el pino no me funcionó en las cuadernas. Tuve que utilizar contraenchapado. La popa utilicé cedro en la roa, utilicé zarzafrán, los tangones, que son estos, se llama tangón, el mástil, la antena. Utilicé cedro. Buen día a todos los presentes, gracias por venir y estar interesados en este tipo de exhibiciones que no es nada común, ni las embarcaciones antiguas o las embarcaciones a vela que estuvieron en Margarita dominando todas estas costas aquí en el oriente margarita. Esta embarcación la hice como aceptando una especie de reto. Yo cuando vi que era la piragua margariteña, que había que más o menos tenía una idea de lo que era una piragua, pero me basé en fotos. Yo escogí una foto muy particular donde sale una piragua que no tiene extensión en la popa ni tampoco tiene el baupré en el palo, que me pareció. Para construir una embarcación tienes que tener una regla de lo que mide en su cuaderna maestra y lo que tiene de eslora para que tú calcules. Era madera de teca, básicamente por mi trabajo, pues. Entonces la quilla y la roda y tanto el palo de cucharro, que se llama esta pieza de aquí atrás, está hecho de madera de teca. Toda la tablazón o la madera que forra la embarcación está hecha en teca también. Pero lo que enseñó David, que estuvo tomándolo como referencia, está hecho con madera de puy, sumamente dura y rígida. En la carpintería tradicional de Rivera se utilizaba para las quillas y para las partes estructurales de las embarcaciones. Entonces empecé a cortar puy, eso es durísimo. Cada piecita me tomó una barbaridad de tiempo para hacerlo. Una vez que se plantó todo lo que eran los vados de cubierta y la tablazón, empecé a forrar. Los forros de cubierta está hecho en cedro, porque era la tapa de regata o el pasamanos está hecho en cedro, igual que la cubierta. Y las otras piezas están hechas entre teca, ébano criollo o granadillo cesalpina, que es los portanombres. No se ponía el nombre en las lanchas pintados, se ponía en un portanombre. Hablando de esa época, en esa época las pinturas antifolios tampoco estaban disponibles aquí, no se utilizaba sino lámina de cobre o pintura de brea, la brea a base de petróleo, para proteger las embarcaciones del escaramujo y de los caracoles y del tenelo perforador que se comen las maderas aquí en el oriente. Motones y piecitas que eran hechas con maderas muy duras, cosas que se me partieron todas y decidí hacerlas con hueso, porque le hago las piezas a los instrumentos musicales con hueso de vaca. Las cabullitas, como dijo David, están hechas de material de cáñamo o la tenilla tiene cera de abeja para que le dé la rigidez y sea funcional. La vela sí, una tela del castillo, que bueno, yo no sé hacer velas, nunca he hecho, pero en esa época habían veleros estruncados que tienen cubierta en la popa y cubierta en la proa. Y el área útil para colocar el lastre era toda la zona del central, que era donde tenías que colocar el peso para que no se viraran, porque eran veleros. Tablita por tablita de 1,5 centímetros, todo eso está hecho una tablita por una tablita, entonces si está mal hecho se parte, se rompe y se despega. Bueno, ahora poderle regalar esta piragua, que es la que más me gusta aquí, por cierto, al señor David, para que la tenga él como registro de lo que se hizo en ese momento. Están llamando por mi nombre, José Gregorio, pero todo el mundo me conoce por Goyo. Vengo de Manglillo de Macanao. Mi embarcación fue diseñada por medio de un libro que estuve viendo en el Museo Marino Boca del Río. Primero y principal, la quilla se la construí de una madera que llaman algarrobo, muy buena para la quilla, todo tipo de embarcaciones pesqueras. La roa sí la hice con una madera más suave de sakisaki. Y los maderos fueron también construidos con sakisaki y los planes, mejales o durmientes. El mástil fue construido con madera de sakisaki, la antena fue construida con madera de sakisaki y el forro también fue con cedro amargo. Gracias. Gracias, Julio. Mi nombre es Anderson Vázquez, mi compañero Ramón Hernández no pudo asistir, pero aquí estoy yo representando nuestra embarcación. Uno de los participantes más jóvenes en la competencia. Yo hice esta embarcación con puro material reciclado. La madera
es cedro, el mástil es de teca, pero había dejado de hacerlo por falta de material. Y ya a última hora fue lo que pude hacer. La estructura de esta piragua, más que todo fue imaginación, pues. Me guié de una foto, pero esta es la primera vez que hacía una embarcación así. Y me llamó mucho la atención y siempre he querido participar y aquí estoy. Gracias. Gracias, Anderson, gracias. Buenos días a todos. Primero que todo, gracias por su presencia y por este gran apoyo a mantener la cultura y los valores de la gente no espartana. Mi embarcación, la chica, más que todo fue por una embarcación que existió hace como 60 años. Yo cuando pequeño siempre la veía llegar al pueblo donde yo vivía y decía yo, la lanchita viene, no, una piragua, perteneció a unos tíos que tuve. Ella está totalmente hecha de cedro, desde maderos, roa, bupré, baticulo, todo. Me llevó prácticamente un mes hacerla, porque fue tan violenta la participación de que debía haber un concurso y el último que se hizo nunca se realizó, que fue el cuarto, que sería en el 2016, creo yo. La piragua margariteña tiene un tipo de construcción muy diferente a la que conocemos ahora, ya que depende del calado de la parte estructural de abajo de la embarcación para poder navegar con vela y usar su lastre. Estas embarcaciones más que todo se llamaban en esa época embarcaciones de navegación sin dejar rastro, ya que dependiendo de la parte de atrás de la forma de navegación dejaba la mareta o el rastro. Yo particularmente en mi cuarto concurso que participo, y fue prematuro la construcción, igual que junto con mi hijo que estuvo presente, no estuvo presente. En la península de Macanao se realizaba, yo me acuerdo hace 45 años, que fue cuando se llenaban las lagunas de Guayacancito, por la parte que se llama Manzanillo. En Boca de Río existe una laguna natural que ya para el 24 de junio existía esa competencia. Convidaban las personas, hacían sus embarcaciones de mara, boya que llaman. Bueno, déjame hablarle de Sotavento. Como dice el señor Berni, Juan Griego fue una bahía, bueno, de cabotaje y marinera por excelencia, inclusive antes que Pampatar. La primera aduana estuvo en Juan Griego. Mira lo que me pasó a mí en este concurso. Yo creo que malentendí las condiciones. Decían que había que hacerla lo más original posible a la tradicional. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de hacerla como si estuviera haciendo de verdad un barco igual a la que existiera. Entonces agarraba la plantilla como un carpintero, me iba a un árbol, tocaba la vuelta, la picaba, la labraba. Y eso pasé como un mes haciendo casi todo eso. A última hora fue que me tuve que poner los patines para terminar todas las cosas. El mismo Fernando Servigón en su libro Paraguayo decía que el carpintero margariteño construía para la eternidad. Y eso es debido a lo que estamos diciendo, porque el carpintero de Rivera, margariteño por excelencia en toda Venezuela, se ha caracterizado por eso. Las embarcaciones 25, 30 años y tú no le pegas la mano a una madera de esa porque se hizo bajo ese principio. Entonces, los planes de esta madera, de esta piragua son hechas de yaque. Imagínate lo duro del yaque, labrarlo, todo. 2 semanas prácticamente no avanzaba casi nada porque era muy tedioso. Y los maderos eran de cautar. Una madera que es dura, aquí saben los carpinteros de Rivera que es dura y es liviana por excelencia, pues. Y la parte que comúnmente es fuerte, pues que debe ser fuerte, la quilla, la roda también la hice cautar, fue algo seccional, quise hacer de yaco de pui, pero complicado estar labrando ese tipo de material. El bupré, digo el bupré porque aquí hay un lenguaje específico del pescador.
a pesar de que dicen que es Beaupré, y que el diccionario dice que es Beaupré, aquí el magallaneño dice Beaupré. Mis abuelos, pues, el Beaupré, igual que el Codastre, le dicen Coastre. Bueno, ese tipo de cosas también no se debe perder, pues. Como es el lenguaje tradicional aquí del carpintero, bueno, yo todavía lo tengo porque mi abuelo tuvo una piragua y mi papá fue carpintero en Rivera y me decía Coastre, y bueno, eso se queda ahí, es difícil a veces eliminar esa tradición. La tablazón de Sakisaki. Y tengo que reconocer que me quedó corta la antena. Esa antena tiene que ser más larga. Comúnmente la antena de las piraguas son mucho más largas que las propias lonas de la embarcación, pues. Entonces, ustedes ven, quedó corta, pues. Pero eso fue porque quise hacerla tan tradicional que quise hacerla de lona. Mi hijo pertenece a la selección estatal de karate y tiene una tela por allá con que hacer kimono. Y mi esposa me formó un rollo, pero le quité un pedazo, pero no me alcanzó y por eso quedó corta. Entonces quedó corta, o sea, quedó así en realidad porque no me dio más para y ya no me iba a echar para atrás, no me daba tiempo. No, entonces es complicado, pero eso tenía que hacer más acá. Inclusive aquí tengo una foto de la piragua de mi abuelo, que la tiraron en Juan Griego, el viento estaba del norte y estaba en toda la bahía de Juan Griego así, y cuando vi la vela, no, decía, la vela es como 3 veces más grande que la propia piragua. Entonces reconozco que quedó corta. Bueno, aquí las bigotas, las poleas, bueno, más o menos se las hice a la original, los cabos, los guardacabos, todo lo más posible. Pero esto lo voy a remodelar, no sé en qué tiempo no me puedo quedar con eso, tengo que terminar a acomodar la vela como tiene que ser, ya comprar castillo lona porque si no la mujer me va a matar. Porque inclusive uno se atreve a soñar. Yo dirigí una carta en estos días a la directora de la Casa de la Cultura que está en Juan Griego, la del Poeta del Mar, porque yo no había participado en esto, a pesar que tenía el reconocimiento de la... Y fui al Museo Marino, bueno, y estando yo dije, pero ¿por qué Juan Griego no tiene su propio Museo Marino que sea miniatura, pues? ¿Qué debería tenerlo, pues? Porque tiene una historia marinera muy bella y yo conozco, pues. Entonces dirigí una carta a la coordinadora y vamos a hacer un rincón marinero. A no llamarlo museo, porque, bueno. No va a ser museo porque implica mucho espacio, pues. Pero vamos a hacer un pequeño donde podamos recuperar todos los elementos de 1940, 50, 60, cuando estaban estos en pleno agua. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Enzo Marcano. El refugio fue hecho con material reciclado, como cedro y sakisaki. Por la manera que llevó el refugio. Me ayudó con una maniobra, me indicó cómo hacerlo, o sea, cómo iba la maniobra de la vela, de la antena, del foque, donde colocaban el lastre. Agradecido con la directiva del museo por la invitación, por todo lo que ha hecho por esta organización, que ha sido bastante buena y así aprenden mucho de lo que era antes esta tradición. Yo soy un simple aficionado a esto, me gusta desde niño. ¿Es la primera que hace? La primera piragua sí, pero he hecho más embarcaciones, pues. Y así pues, o sea, soy aficionado a esto y la primera piragua que hago. Con ganas de hacer otra, pues, con ganas de botar el mar otra vez porque cuidé con la... Sí, quedamos picados con la broma. ¿Llegaste al segundo? Porque, de tercero. Porque antes yo traerla, yo la puse a navegar allá en el pueblo, pero entonces se me partió el mástil, tuve que colocarle algo porque agarró viento y agarró velocidad. ¿Ah, sí? Y entonces partió el mástil, claro, no se va, pero y tuve que ponerle eso ahí para restaurarla, pues, porque ya no había tiempo. Y que empezamos a última hora también, como un mes, 2 días más o menos. Hay que tener mucho tiempo para hacer, mucho tiempo, mucha dedicación. Pero bueno, para hacer la primera vez, el ser puesto no es malo. Y gracias
Gracias más que todo a los señores del Museo Marino que lo que incentivan a hacer esto realidad. Gracias a todos. Gracias, Héctor. Y la invitación es, por favor, visiten el museo. O sea, el que está en Margarita y no ha ido al museo se pierde de la primera sílaba, solo conoce Garita, le falta conocer mar. Entonces, por favor, el museo, uno de los mejores museos del mar de Latinoamérica, y está aquí en Margarita. Así que muchas gracias por estar aquí, los invitamos a disfrutar estas bellezas y gracias por seguir apoyando nuestra cultura marina. Gracias. Gracias, gracias.